Estamos en el capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí aún 2 ayes, vienen aún 2 ayes después de esto. Como decíamos, ¿no? En el centro de la tierra, no, tal vez no en el centro, pero debajo de la tierra es el lugar. Ambos lugares están o han estado en el centro de la tierra, el lugar de tormento, que es como la antesala del infierno, ¿no? Es como el infierno será eterno y aún no es ese lugar debajo de la tierra, aún no es eterno, pero es como en una prisión preventiva, ¿no? O antes existía, por ejemplo, el penal de inculpados primarios en la avenida Colmena en Lima. Delincuentes que entran allí, ya se sabe que delinquieron, pero no han entrado a juicio, entonces ya están presos. Lo único que falta es que reciban la sentencia. Entonces, lo que está debajo de la tierra es el lugar de tormento, que es la antesala, por eso digo del infierno. Después habrá otro lugar que se llama el lago de fuego, que es el infierno definitivo, pero es lo mismo. La única diferencia es que ahora está aquí debajo de la tierra, luego tendrá otro lugar. Pero también ahí está el lugar de Dios, el seno de Abraham, que también menciona el libro de Lucas. Y este es el abismo, por eso se le llama aquí el abismo, ¿no? Al fondo de la tierra, del fondo del abismo, del pozo del abismo. Y vi una estrella que cayó del cielo, y esto es claro que se refiere a los ángeles, la palabra estrella. Pero salieron del humo del abismo, versículo 2, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. El lugar del cual salen es el abismo, el lugar de Satanás. Y lo que salen aquí es millones de demonios en forma de langostas, fíjense. Dios abre el infierno, Dios. Y Dios lanza, por medio de un ángel que abre el abismo, y Dios lanza en la tierra estos demonios para atormentar a los hombres, y tienen forma de langostas. Eso ya lo vimos hace 2 semanas, ¿no? El tormento atormentar a los hombres durante 5 meses, y la gente se querrá morir, pero no podrán morirse. No podrán descansar del tormento con la muerte, porque seguirán atormentados por estos demonios salidos del infierno, pero que tienen forma
muy terrible de langostas para atormentar. Por ejemplo, el versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Cada aspecto es lo máximo que puede haber. En su cabeza, una corona de oro, lo máximo que puede haber en la cabeza. Su cara, la cara de hombre, lo mayor que hay. Y tenían cabello como cabello de mujer también. Si es que es cabello, el mejor cabello de mujer. Sus dientes como dientes de leones, los dientes más terribles, los de leones. Y tenían corazas como de hierro, no hay nada más fuerte que eso, ¿no? Y sus alas como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Y en sus colas como escorpiones y aguijones para dañar a los hombres durante 5 meses. Y el jefe de ellos, versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, mejor dicho, el demonio del abismo, porque rebelándose contra Dios, siguen siendo ángeles, por eso todavía se le llama ángeles, pero lógicamente son ángeles que pecaron contra Dios. Y alguien me hizo una pregunta en estos días en la clase de discipulado. Alguien me dijo que había escuchado por allí, bueno, a veces en internet hay muchas cosas se escuchan en internet, se ven, muchos videos, hay de todo ahí, de lo más verdadero según la Biblia hasta lo más falso. Y hay que distinguir qué cosa escucha uno en el internet. Pero alguien me hizo esa pregunta, he escuchado, hay una enseñanza que dice que Dios le está dando oportunidad a esos ángeles para que se arrepientan, entonces al final a ver si se arrepienten. Entonces, hermano, hay algo que la Biblia dice con claridad, mire, dice la Biblia, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, eso dice la palabra de Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró para siempre en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Es muy claro en la Biblia, Dios ha dado oportunidad de arrepentimiento al hombre. Gracias a Dios hay misericordia divina sobre el mundo de los hombres, no sobre los ángeles, no sobre los ángeles. Y el primero de ellos, Satanás, ¿no? Satanás pecó y eso es eterno, nunca más puede cambiar el pecado que cometió y está condenado al infierno eterno. Y cada hombre que sigue ese camino también, pero todavía hay arrepentimiento para el hombre. Si el hombre se arrepiente, si el hombre busca a Dios. No los ángeles. En realidad ni pueden arrepentirse. La naturaleza de su pecado es tan grande que no pueden ya ni arrepentirse ni buscar a Dios. Y este ángel que está aquí, el jefe de los demonios de ahí, está en el versículo 11, ¿no? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, que podríamos decir también al demonio del abismo, el demonio jefe de todos aquellos, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y eso quiere decir destructor. El ángel destructor, este gran demonio que reina sobre los otros demonios destructores. Versículo 12, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Lo terrible del tormento. Nunca ha sucedido eso, ¿no? Que Dios haya desatado el infierno mismo para que los demonios entren en la tierra. De vez en cuando obran los demonios, sí, pero nunca obran así de manera libre. ¿Saben cuándo obran los demonios? Cuando el hombre los invoca. Cuando el hombre invoca a Satanás y a los demonios, ahí vienen pronto a obrar esos demonios. Bueno, también hay algo más que siempre muchos hermanos tienen esa duda, ¿no? ¿Me va a afectar la brujería? Que exista la brujería y el poder diabólico, pues es indudable que existe el poder diabólico y el poder de la brujería. Pero la diferencia es que ese poder diabólico no puede obrar en la vida de un creyente. Hemos sido sellados con la segunda persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo,
Cada hijo de Dios, cada hija de Dios, en el momento de creer en Cristo, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ese sello de Dios es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y por lo tanto, el diablo no puede tocar a esa persona. ¿Saben por qué? Porque el sello de Dios en esa persona significa: esta persona es propiedad de Dios, esta persona le pertenece a Dios mismo. Y dice la Biblia en Primera de Juan, ¿no? Y el maligno no le toca, así dice. El maligno no le toca, no puede tocar la brujería ni el poder diabólico a un hijo, a una hija de Dios. Pero como decía, nunca ha sucedido lo que Dios hace en este momento de la tribulación. Suelta Dios, manda a un ángel a abrir con la llave del pozo del abismo, es del infierno, y de allí sale una nube de demonios, porque como humo, dice, una nube, tantos son que se ve como nube. Bueno, las langostas, dice, cuando salen en ciertos lugares del mundo, son millones y millones y millones, son tantos que pasan las langostas como nube. O sea, se tapa el sol, ¿no? Y se ve como si fuera efectivamente una nube color oscuro, porque son millones de todos estos animalitos que destruyen la tierra, las langostas. En este caso igual. El humo, la nube de langostas sobre la tierra, y al terminar de dañar a los hombres durante 5 meses, y Dios les ha ordenado que no dañen como normalmente dañan a las hierbas, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Los que siguen al anticristo son dañados por este ejército de demonios. Ahora vamos a la segunda parte, que el siguiente sello. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora esto es en el cielo, ¿no? Una voz proviene del cielo, esta voz, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora fíjense, si un ángel está amarrado o encarcelado, es porque ya no es ángel, es un demonio. Bueno, entonces, ¿por qué le sigue llamando ángel? Porque sigue siendo ángel, sino que es un ángel que pecó. Y si está atado, estos 4 ángeles están amarrados ahí para que no obren. Ningún ángel de Dios está amarrado, pero estos son demonios y por eso están amarrados. Diciendo, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Listos para el momento exacto, estos 4 demonios poderosos que comandan un ejército de demonios de 200 millones para destruir, para matar a la tercera parte de la humanidad. La ira terrible de Dios. ¿Qué población tiene el Perú? Tiene, creo, 32 millones de personas, ¿no? Entonces, si aplicamos esto, la tercera parte va a morir, entonces en el Perú van a morir más de 10 millones de personas. En ese momento el Perú seguirá, nosotros ya no estaremos. Y como digo, no sé qué sucederá con esta construcción del templo, ¿no? El gobierno del anticristo
qué hará con las iglesias, no sabemos. No estaremos nosotros aquí. El Perú, que tiene 30 millones de habitantes, bueno, como se dice que aproximadamente ya hay en nuestro país como un 8% así de creyentes evangélicos. Tal vez es un poquito exagerada esa estadística, pero también con el arrebatamiento de la iglesia desaparecerán también millones de personas, ¿no? Pero en la tribulación morirán en el Perú nomás, fíjese la tercera parte. En el terremoto del 31 de mayo de 1970 murieron, se dice, más o menos 60,000 personas. Un desastre nacional terrible, como 60,000 personas en una sola tarde, a ese domingo, el 31 de mayo del 70. Pero en este momento van a morir la tercera parte, es decir, 10 millones de personas, solo aquí en el Perú. Estados Unidos tiene una población de 300 millones de habitantes. En Estados Unidos morirán, en este momento van a morir 100 millones de personas, van a morir, porque su población es 300 millones. La tercera parte de los hombres ha de morir, y por eso dice, ¿no? ¡Ay de los que moran en la tierra! Y también ya nos dimos cuenta anteriormente, ¿no? La diferencia entre los que siguen a Cristo, los que son hijos de Dios. Y una de las frases claves que encontramos en Apocalipsis es los moradores de la tierra, los que moran de la tierra. Los que no siguen a Cristo son, ay de ellos, los moradores de la tierra. No tienen su fe puesta en el Señor. No tienen esperanza. Ay de aquellos moradores de la tierra. Su esperanza está puesta en la tierra y la incredulidad de su corazón los lleva a toda esa destrucción y al infierno eterno. Seguimos leyendo entonces. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por eso viene el justo juicio, el justo castigo de Dios, ¿no? Y en realidad las personas aquí no llegan a ser condenados simplemente porque nacieron con la naturaleza pecaminosa, porque todo hombre nace así con la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Pero en este caso el hombre no llega a ser condenado porque recibió la naturaleza pecaminosa de Adán, sino por su incredulidad, fíjense, ¿no? Al alcance de su mano está la salvación y el arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que hacen estas personas? Ven cómo delante de ellos su prójimo es destruido y Dios envía plagas terribles al mundo, tan grandes como están aquí escritas, y el mundo entero recibe un tormento de 5 meses
el tormento de los escorpiones. Y después que termina el tormento de 5 meses en cada persona del mundo, con excepción de los que creen en Cristo, porque ahí dice que estos demonios no pueden dañar a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Las demás personas, los que siguen al anticristo, son atormentados por 5 meses. Cuando termina el tormento de 5 meses, Dios desata otro ejército de demonios para matar a la tercera parte de la humanidad. Si el mundo tiene actualmente, creo, si no me equivoco, más o menos como 6.000 millones de personas, entonces morirán en el mundo 2.000 millones de personas, van a morir allí por una destrucción enviada de Dios mismo, causada por el poder demoníaco de estos caballos y de estos jinetes que tienen un poder mortal. Pero entonces lo más asombroso de todo es que de los sobrevivientes que quedan, ¿no?, murió la tercera parte del mundo. Primero fueron atormentados todos ellos, menos los que creen en Cristo. No pueden ellos atormentar estos demonios a los que siguen a Cristo. Los demás son atormentados 5 meses. Cuando termina el tormento de 5 meses, viene otro ejército demoníaco para matar a la tercera parte del mundo. Y después que muere la tercera parte del mundo, ¿qué sucede con los que han sobrevivido? Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Con razón desata Dios tan terribles castigos sobre esta gente, porque Dios tiene misericordia del pecador. Y yo no encuentro ni un solo versículo en la Biblia en donde el Señor nos diga que alguien que se arrepiente Dios no lo reciba. No puedo encontrar. Cada vez que alguien se arrepiente, Dios lo recibe. Incluso hasta en último minuto de su vida. Este ladrón que estaba colgado, crucificado al lado del Señor Jesús, ¿no? Él exclama, allí, muriendo está él ya, crucificado al lado de Jesús. Y él exclama y le pide al Señor, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor pone su misericordia sobre este hombre en el último día de su vida, en las últimas horas de su vida, a raíz de su arrepentimiento. Pero esta gente que ha visto, que ha recibido, ellos mismos han recibido el tormento 5 meses y no han podido morir. Y luego ven a su prójimo que muere. Y luego endurecen su corazón de tal manera que ni aún así se arrepienten. Por eso existe el infierno eterno. Tal vez sea esta una de las razones por las que podamos entender cuán terrible es el castigo de Dios en el infierno. Es eterno, no hay esperanza alguna de salir de ese tormento eterno. Y estas personas reciben la oportunidad de arrepentimiento porque aún en la tribulación Dios espera personas que se arrepientan y sigan a Cristo. Aún en medio de esa maldad terrible, Dios espera. ¿Quién quiere venir y arrepentirse y seguir al Señor? Pero esta gente llena de la dureza de su corazón, a mí me hace recordar eso porque muchas veces he tenido la oportunidad de predicar en los funerales cuando alguien muere, a veces muriendo un familiar incrédulo de un creyente, o también falleciendo un hermano en Cristo, pero la oportunidad de predicar y bastante gente presente allí, y la oportunidad de hablarles, miren, este es el momento de la muerte, es la hora de la verdad para el hombre,
¿Cuántas veces lo he hecho, no? Y invocando, arrepiéntete, ven a Cristo, este es el día, hoy es el día. Un día tú también estarás allí en un ataúd. ¿Y qué será de ti? Pero la gente por un ratito se conmueve, se asusta un ratito y luego se olvida para siempre de que le viene el juicio eterno de Dios. Qué terrible la dureza del hombre. Por eso es también a veces, tal vez se puede un poquito entender la naturaleza del juicio eterno de Dios sobre la dureza del corazón del hombre. Porque no es que cometió un pecado y a Dios le condenó, sino que ha tenido una vida entera para arrepentirse y no lo hace. Y esta gente, como es el colmo de la maldad humana, ¿no? Ven el castigo terrible de Dios y ni aun así mueven su corazón para el arrepentimiento. Luego pasamos al capítulo 10, donde vamos a leer también un poco en el capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, en este caso es un ángel de Dios, por supuesto, ¿no? Ahí se puede notar, se puede distinguir la diferencia en este caso. Otro ángel fuerte del cielo desciende y evidentemente ningún demonio tiene acceso al cielo, pero este ángel desciende del cielo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Y siempre que encontramos esto del libro, del librito, es referido a la palabra de Dios. Tenía en su mano el ángel una parte de la palabra de Dios, porque dice librito, ¿no? O sea, pequeño, una revelación de la palabra de Dios. Y esa revelación es para Juan, porque luego Juan el apóstol, versículo 10, recordemos que Juan el apóstol, ¿no? Ya anciano, muy anciano, cuando escribe Apocalipsis. Y él dice entonces, versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido,
amargó mi vientre. Y esto es muy semejante a lo que Dios le da al profeta Jeremías y a Ezequiel también, el libro de Dios, porque en ese tiempo era un rollo. Y le dice, come el rollo. ¿En qué sentido? Por supuesto no es comer el libro, ¿no? Un libro pequeño lo voy a meter a mi estómago. No en ese sentido, es lógico, uno se da cuenta. Come el libro, está diciendo Dios, come mis palabras, come mis palabras. ¿Y cómo comemos la palabra de Dios? Leyéndola, no entrando al estómago, no es una página y la va a entrar al estómago. Comemos la Biblia leyéndola. Y así como el alimento del cuerpo entra y se digiere automáticamente y luego comienza a nutrir el cuerpo entero lo que hemos comido, ¿no? Las proteínas, las vitaminas, los carbohidratos, los minerales entran a lo más profundo de nuestro cuerpo, nutren y dan fuerza y alimentan. Eso hace el alimento que comemos. Pero este alimento de Dios, el librito de Dios, es lo mismo. Por eso Dios usa la palabra cómelo, cómelo. Versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Es decir, es una manera simbólica de hablar. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque imposible decir que voy a comer la Biblia. Simplemente no es así, no funciona así. Quiere decir, yo tomo las palabras de Dios, que las palabras son invisibles. ¿Qué es una palabra? ¿Un pedazo de papel es una palabra? ¿Una letra es una palabra? No. Son signos escritos en un papel, pero la palabra no es el papel. Tiene un significado invisible la palabra de Dios. Y para comerlo se come espiritualmente la palabra de Dios. Es decir, uno lo lee y al leerlo entra en lo más profundo de mi corazón. Eso es comer la palabra de Dios. Por eso hemos dicho varias veces, hermanos, que uno tiene que aprender como creyente. A veces no lo sabe. El hermano o la hermana no sabe nunca este proceso de comer la palabra de Dios. Y lo primero que tiene que aprender el creyente es el sabor de la Biblia. El sabor de la Biblia. Había un tiempo, hace años, cuando me acuerdo tenía yo como unos 22 años, 22 años, y era consciente de que necesitaba leer la Biblia. Entonces me propuse hacer algo, ¿no? De tomar 15 minutos para leer la Biblia con un cierto horario. Pero entonces, ¿qué sucedía? Ese deber que yo me había trazado de leer la Biblia se me hacía como chancar matemáticas. No había entendido qué cosa es leer la Biblia o meditarla o estudiarla. Bueno, nunca nadie me lo había enseñado. Pero lo que encontramos en la palabra de Dios es que la Biblia es para comerla. Ahí está, ¿ve? Come el libro, le dice el ángel, toma y cómelo. Toma la Biblia y cómelo, hermano. ¿Está bien? Es decir, tú la vas a comer. Ahora, ¿cómo se come alguna comida? Toda comida que uno come, primero uno tiene hambre y come y siente el sabor delicioso. ¿No es cierto? Uno siente ese sabor delicioso de la comida. No es normal que uno coma sin tener hambre, a menos que esté bien enfermo, entonces come a la fuerza, no siente apetito y come, pero le da un poquito de ganas de devolver la comida porque no tiene hambre, pero casi siempre es diferente, ¿no? Uno come con apetito y uno saborea. Eso es la Biblia.
Y hasta que uno no aprenda el sabor de la Biblia, hasta ahí no se ha dado cuenta todavía en qué consiste comer la palabra de Dios. Y si lee la Biblia lo hace porque, bueno, tengo que leer. Ya leí, ya cumplí con leer. No, ese no es el proceso por el cual Dios ha hecho la Biblia. La Biblia es para comerla. Y Dios no usa la palabra leerla, fíjense, ¿no? Porque el ángel no le dice toma y lee, sino toma y come. ¿Has aprendido a comer la Biblia, hermano? En primer lugar, ¿has saboreado la Biblia? De repente todavía no. Entonces, ¿qué tienes que hacer para saborear la Biblia? Así como a un bebito que tiene 6 meses, ¿no? 6 meses, 7, 8 meses. Le dan de repente la mamá un poquito de puré y entonces al niño primero no sabe si es rico, si es qué cosa es, y hace un gesto, pero después le gusta. Y entonces más ya le gustó, ¿no? Si tú no has saboreado la palabra de Dios, tienes que hacerlo. Ahora, ¿cómo vas a saborear la palabra de Dios? Simplemente agárrala y saboréala. Léela. En cualquier parte de la Biblia comienza a leer. Y entiende que para eso es la palabra de Dios, para que tú la comas. Para que tú la comas. Y para comer hay que saborear. Y cuando tú comes, el alimento entra en tus entrañas. Y tú no te lo propones, no empiezas a digerir conscientemente porque eso es automático. El alimento mismo entra en tu cuerpo y te da fuerzas. Y te da sustento del cuerpo. Y nutre todos los últimos rincones de tu cuerpo. Eso hace el alimento. Cuando tú comes la Biblia, saboreándola, ella misma entra a lo más profundo de tu corazón y comienza a nutrirte y a fortalecerte y a sustentarte. La palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando tú la lees, cuando la comes. Cuando la comes. Por eso Dios usa esa palabra, come mi libro, cómelo. Para que tú entiendas, saborea mi palabra y digiérela porque va a entrar en ti y tú la vas a digerir de manera espiritual, quiere decir. Cómelo. Y aún se siente un sabor, porque aquí dice, entonces, verso 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Cuando tú lees la Biblia, al momento de leerlo, siempre va a ser dulce como la miel. Pero luego, ahí no termina la digestión, porque la comida no termina con que entró al estómago. Viene la digestión, ¿no es cierto? Entonces no va a terminar. Cuando tú leíste la Biblia, no termina allí. Leíste la Biblia 15 minutos, un rato, 20 minutos. Ahí no termina. Ella va a entrar en ti y se va a digerir durante horas. Así, ¿cuántas horas tarda el alimento en digerirse? Varias horas. Pero durante ese proceso de horas entra al cuerpo entero. La Biblia que tú lees, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar a lo más profundo de ti, de tu corazón? Varias horas. Y entonces, en tu boca será dulce como la miel. Y ahí dice, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando viene el efecto que la Biblia hace en tu corazón, va a amargar tu vientre. ¿Sabes por qué? Porque te va a convencer a veces que no debes hacer lo que estás haciendo y por eso te va a amargar. Y vas a comenzar a pensar, me siento mal, he leído la Biblia y me pasa algo porque me siento mal. Y creo que esto que hago está mal. ¿Y por qué es que me siento así mal? Porque tú leíste la Biblia
y el efecto de la palabra de Dios durante horas se ha digerido y ha entrado en tu corazón. Y por eso dice, primero cuando leí, cuando lo comí, fue dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. No siempre, por supuesto, no siempre, pero a veces el efecto en ti será amargo, porque la Biblia va a transformar tu manera de obrar. Y no va a gustar, sino que va a ser amargo su sabor. Va a redarguir tu corazón y eso es un poco amargo. Cuando tú lo lees es delicioso, pero luego la palabra de Dios va a estar allí en ti. Ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar. Yo recuerdo el caso el testimonio de un compañero de la universidad. Teníamos hace años estudiando yo en la universidad, muchos años atrás. Había un grupo bíblico universitario, nos reuníamos de varias universidades allí para evangelizar y estudiar la Biblia. Entonces un muchacho que estudiaba en la uni, él dijo que se había convertido al Señor y quería dar testimonio, y ya hacía un tiempito que se había convertido a Cristo, y él muy contento dijo, quiero contarles a todos ustedes mi testimonio de conversión. Yo, como la mayoría de los demás ahí en la Universidad de Ingeniería, era de esta filosofía comunista, la ideología destructiva del comunismo. Y los muchachos de aquí, de ustedes mismos, es decir, de los de la uni, los creyentes de la uni, habían subido al cerro, porque la uni queda al ladito de un pequeño cerrito. Entonces escribieron con piedras en el cerro, piedras que pintaron de blanco. Decía allí, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y abajo decía Jesús. Eso escribieron. Entonces estos muchachos, este joven, uno bien alto, era delgado y alto, me acuerdo de él, dijo, nos juntamos un grupo y llenos de cólera fuimos a borrar lo que habían escrito los evangélicos ahí en el cerrito de la uni. Y entonces esparcimos todas las piedras ahí, pero dice que como él dirigía ese grupo, él dijo, no, un ratito, no borren esta palabra, la verdad, no la borren todo lo demás. Bueno, el versículo decía, no, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y abajo decía Jesús. Sacaron el nombre Jesús, sacaron todo, pero él les ordenó a los demás, borren todo menos esas palabras, la verdad. Y dejaron ahí escrito la verdad. Entonces, al transcurso de los días, este joven no sabía qué pasaba en su corazón, porque él todos los días veía en el cerro esas palabras, la verdad. La verdad, la verdad. Y él se convirtió a Cristo porque no pudo resistir el efecto de la palabra de Dios en su corazón. Nada más esas dos palabras. Pero él sabía que el versículo completo era, yo soy la verdad. Las palabras de Cristo. Cada vez que veía eso que él había dejado ahí sin borrar en el cerro, la verdad. Y todos los días martillaba en su corazón esa palabra de Dios, la verdad. Y tú quieres borrar la verdad que han escrito allí, ese versículo bíblico. Él se acercó a Dios y se convirtió. Y él ahí lo dijo. Yo lo escuché personalmente. Gracias a Dios por lo que pusieron ese versículo en el cerro. Esa palabra de Dios, martillando en mi corazón día y noche, la verdad, la verdad, la verdad de Cristo. Hasta que yo no he podido resistir más a la verdad. Yo ahora soy cristiano como ustedes. Qué gran testimonio, qué gran efecto de la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Es para comer. ¿Sabes comer tú la Biblia, hermano? Ahora te digo una cosa, ¿no? Así como la comida tiene un montón de diferentes sabores y clases diferentes de comidas, ¿no? Muy distintas comidas. Nadie come pollo a la brasa todos los días. Al tercer día ya se hostiga ahora come otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, la Biblia tiene muy diferentes sabores. Son 66 libros de la Biblia y cada libro tiene diferente sabor.
A mí me sucede eso. Estoy leyendo en el Nuevo Testamento o estoy leyendo un libro, el libro de Lucas, por ejemplo, ya estoy en varios capítulos, pero de repente digo, ahora quiero cambiar de libro y sentir otro sabor. Y me voy al libro de Salmos y ahí hay otro sabor. Todos los sabores son deliciosos. Y ahora quiero leer en los profetas y quiero leer en Ezequiel y sigo leyendo en Ezequiel. Cualquier parte de la Biblia tiene un sabor delicioso realmente. Es para que coma su palabra, querido hermano, ¿no? Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y por las cosas maravillosas escritas en ella. Y también por lo que ha de suceder, Señor, que todo está anunciado con exactitud aquí en tu palabra. Te pedimos por las personas que oyendo este mensaje a través de la radio, del internet, necesiten acercarse a ti y arrepentirse, Señor. En el día vendrá cuando no habrá oportunidad de arrepentimiento. Mientras tanto, está lista y está abierta la puerta para la salvación. Gracias, Señor, por eso te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.